Voy a compartirles la información de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Se van a ir sumando seguramente más personas, los voy a ir aceptando en el camino. Díganme si pueden ver bien. ¿Se me puede escuchar y se ve bien la pantalla? Sí, ok, se ve súper. Excelente. Buenísimo. Acá estoy aceptando algunas personitas más que se van sumando. Bueno, primero que nada, como les había compartido, como que estuvimos compartiendo también a través de nuestro Instagram, Rutas de Expansión Empresarial es justamente quien hoy va a estar compartiendo cómo podemos ordenar nuestras finanzas, dirigir nuestro negocio con claridad y construir expansión sostenible. Este es un proyecto que comenzamos hace poco tiempo, pero con muchísima experiencia detrás, con mi hermano Claudio, que está acá presente en la sala y con quien vamos a estar compartiendo este espacio. Así que, primero que nada, les doy la bienvenida a Rutas de Expansión Empresarial, a este espacio donde vamos a poder expandir nuestra mente, empezar a absorber información diferente y ver que hay diferentes caminos justamente para poder seguir expandiéndonos. Y este espacio, a diferencia de muchos, no fue creado para ni motivarte ni inspirarte de manera superficial, sino que justamente fue creado para darte claridad real sobre tu negocio, sobre tu rol, sobre tus decisiones. Así que antes de comenzar, primero que nada vamos a hacer un acuerdo con todas las personas que están presentes en esta sala. Y es que para que esta conversación realmente tenga el valor que tiene, tenemos que hacer este acuerdo y te propongo lo siguiente. Primero que nada, vaciar la taza. ¿Y a qué me refiero con esto? A dejar por un momento absolutamente todo lo que vos crees que ya sabés y date la posibilidad de absorber nueva información, darte la posibilidad de conocer nuevas maneras. El punto número dos es estar en presencia absoluta. Regalate este tiempo sin distracciones. Si tenés una libreta a mano para poder tomar nota, te recomiendo que la tengas a mano, porque se van a compartir muchos datos de mucho valor para que luego podamos llevarlo a la acción. Y punto número tres, escucha abierta, escucha activa. Algunas ideas que vamos a compartir seguramente sean distintas a lo que vos venís aplicando y a lo conocido. Por lo tanto, puede ser desafiante y justamente ese es el motivo por el cual estamos acá, para que puedas aprender nuevas maneras. Así que quiero que me vayan compartiendo en el chat, quiero que estemos súper activos, que aprovechemos este espacio con absoluta presencia y al máximo posible. Así que quiero que vayan comentando si se van identificando con lo que compartimos, si se encuentran en esa situación, si conocen a alguien que está atravesando ese proceso y que estemos en absoluta presencia. Vamos a seguir avanzando. Primero que nada, podría hablar de esta persona muchísimo tiempo porque es alguien que admiro muchísimo tanto como ser humano como también como profesional, pero en este caso voy a dejar que él se presente y que comparta desde su experiencia y su conocimiento y trayectoria qué es lo que nos va a estar aportando en este espacio. Así que, Clau, adelante. Permiso. Buenas tardes, buenas noches familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero se encuentren bien. Bueno, primero que Excelente. nada, quiero presentarme. Mi nombre es Claudio Orieta, soy empresario y dueño de negocios tradicionales rentables en Argentina. Durante más de 15 años he construido una empresa que hoy, en líneas generales, promedio facturan millones de dólares anuales. Y no hablo de negocio desde la teoría. Vengo en la industria de la metalúrgica hace más de 21 años. Eh, Hoy por hoy quiero compartirles un poco de mi trayectoria desde mis comienzos. Comencé trabajando en planta como parte de la fabricación, luego programación, control de calidad, distribución, montaje, marketing, ventas y actualmente soy socio de la compañía, gerente de Allrack y Starcam, entendiendo lo que programar, producir, vender y liderar
en dos empresas todos los días, sé lo que es decidir y tomar decisiones con precisión, con un poco de presión, con costos y márgenes reales. Mi especialidad es algo que muchas veces personas descuidan o, por así decirlo, lo pasan un poco por alto. Eh, el rol puntualmente que cubro o que cumplo actualmente dentro de la compañía es darle un poco de estructura empresarial, dirección financiera y sostenibilidad al negocio. Excelente, Clau, gracias. Y algo que compartía recién es súper importante y muy valioso, porque a diferencia de tal vez muchas cosas que vemos hoy en día en las redes, mucha información, acá no vamos a compartir absolutamente nada que nosotros no hayamos vivido y que no estemos transitando, porque claramente somos personas que estamos en constante aprendizaje, en constante aplicación, entonces les vamos a compartir todo absolutamente desde nuestra experiencia, de cosas que aplicamos, de cosas que no nos funcionaron, de cosas que sí hacemos muy bien y que nos destacamos, y es eso lo que justamente vamos a compartir. ¿Para qué? Para hacerles su camino más sencillo y que puedan tener mejores resultados. Y ahora voy a compartirles un poco de mí, de mi trayectoria. Actualmente tengo 31 años. Emprendo desde muy chica, desde los 17 años, hace ya 14. Hoy en día, accionista de negocios digitales internacionales, también dueña de proyectos tradicionales y mentora de emprendedores. Mi enfoque puntualmente está en los negocios, en la parte de mentalidad, de conciencia y expansión personal. Escucho un poquito de eco. A ver, ahí está. Ahora, ¿por qué mi enfoque está en la mentalidad, en la conciencia y en la expansión personal? Porque justamente entendí que un negocio no solo crece por estrategia, sino que también por el nivel de liderazgo de quien lo dirige, de nosotros, y nuestra capacidad de sostener el crecimiento desde la conciencia. Y vamos a profundizar más, ¿ok? En justamente niveles de conciencia, cómo eso afecta a nuestro negocio de manera positiva o a veces de manera negativa. Vamos a seguir avanzando. Clau, te doy el paso. Ups, ahí va. Ok, perdón, pero tengo media inestable internet ahí. Ah, ok. Bueno, como le comentaba recién, yo soy hermano de Débora y les voy a comentar un poquito por qué decidimos arrancar con rutas de expansión empresarial. Ruta de expansión empresarial nace de observar un mismo patrón o un mismo comportamiento normal en la industria o en algunas personas dueños de negocio que por ahí pueden estar físicamente y no tanto. Durante años vimos en muchísimos dueños de negocio que se presentan dos variantes o dos extremos. Por un lado, personas que saben mucho de coaching, PNL y desarrollo personal, pero no saben dirigir un negocio. Y por otro lado, personas que sí saben dirigir un negocio, pero viven con mucho estrés, mucha presión y mucho desgaste. Eso se debe a que el equipo, en líneas generales, del todo, no está demasiado estable o no está muy bien entrenado para que no dependa o indirectamente necesite al líder o al referente de la empresa. Y en líneas generales, con mi hermana y un equipo de trabajo, detrás decidimos transformar nuestra experiencia en una mentoría para poder ayudar a más personas y ordenar, optimizar y escalar los negocios. Porque confiamos ciegamente que cuando los negocios están ordenados, deja de ser un poco de suerte el futuro o el fin de ese negocio. Se te escucha bien, Clau, ¿eh? Genial. Buenísimo. Seguimos nomás. Nos dimos cuenta de esas variantes que son muy importantes. Los negocios necesitan un poco de estructura, pero también bastante conciencia.
Errores más comunes. Constantemente vemos confundir facturación con rentabilidad. En líneas generales, eh, no se suele calcular los costos del todo bien y eso tiene que ver un poco de los costos fijos, los variables y el valor que le otorgaría la empresa o qué punto tenemos que tener en cuenta para poder definir el valor final del producto al público. Tomar decisiones sin claridad. Es posible o es probable que la empresa, en líneas generales, voy a situar un ejemplo actual que pasa hoy por hoy y bueno, con José compartimos la compañía. Suele pasar que la empresa estructuralmente no está preparada como para fabricar un producto X, porque está abierta a la importación y porque, por ejemplo, en nuestro caso, no es tan rentable fabricar un producto, porque hay poca competitividad, porque se puede vender poco ese producto, no deja los márgenes que la empresa pretende. Entonces ahí es súper importante darle una vueltita de rosca, por así decirlo, y replantear el rumbo o a qué se va a dedicar en línea general la empresa. Nosotros nos dimos cuenta con este leve o pequeño análisis de mercado que hoy por hoy la empresa, al estar abierto a la importación, no conviene en su totalidad fabricar un producto. Y bueno, eso uno lo tiene claro cuando está cerca de los números, que es lo que normalmente pierde el equilibrio o pierde el rumbo en una empresa. Si uno no está cerca, no puede tomar esas decisiones de forma oportuna o rápida. Y los negocios suelen perder la estabilidad o el equilibrio por, por no tomarse esas decisiones a tiempo. Intentar crecer sin estructura, el no tener demasiado presente los layouts, el cómo se mueve el producto, qué tanto movimiento tiene el producto en el mercado. Esos son algunos de los errores que suelen cometer compañías creyendo que le están poniendo el valor correcto a un producto y capaz no tanto porque el producto no tiene buena rotación, los márgenes no son buenos, tienen que mover bastante volumen como para que le deje una renta considerable, el equipo trabaja el doble o el triple para conseguir el mismo objetivo, así que creo que en esos aspectos y en líneas generales deberíamos de pegarle una repasada antes de determinar si se fabrica un producto, si se revende o si se fabrica 50% y el 50% se revende. Eso es súper importante también en una estructura tenerlo presente, más que nada para que no se genere un caos en toda la estructura, porque el equipo suele no tenerlo muy claro, qué se fabrica, qué no se fabrica, fabricamos la mitad, la otra no. Se entorpece mucho la dinámica y capaz no le es tan rentable a la empresa. Liderar desde el cansancio. Normalmente lo que se nota o se suele ver en equipos de trabajo es que muchas veces el equipo siente que está trabajando mucho y el resultado es negativo. Y la realidad es que el resultado es negativo porque muchas veces le dedicamos demasiada energía a algo que capaz no la necesita. Se le pone el enfoque demasiado a un producto que después no se hizo el estudio de mercado correspondiente y cuando lo tiramos al público suele no tener el efecto que estábamos buscando. Eso porque capaz el análisis de mercado o el estudio no se hizo con la profundidad correspondiente. Pensar que trabajar más va a solucionar los problemas, esto que mencionaba recién. Notamos normalmente en muchos equipos de trabajo que tienen horarios normales promedio de 7 a 4 de la tarde y están trabajando hasta las 6 7 de la tarde y logran el mismo objetivo. Esto es porque no tienen del todo claro el objetivo y, por así decirlo, le dan mucha relevancia a cosas que no son tan importantes y se le fuga el tiempo, que es lo más valioso que tiene una empresa o una estructura. ¿Y cómo impactan estos errores en la compañía? Eso es algo, creo que no ameno o no para dejarlo pasar. El impacto en el negocio es desorden financiero completo, eh, llega a tiempo de sueldos, no tenemos los fondos, tenemos la mitad de los fondos, tenemos que estar, por así decirlo, reventando
destinando un trabajo a un menor costo o a un menor margen para podernos hacer de liquidez, porque, bueno, hay compromisos, sueldos, costos fijos, costos variables, compromisos, deuda en el caso de que la empresa haya adquirido un inmueble o un bien de uso para poder operar o trabajar mejor. Crecimiento inestable, un poco de lo que mencionaba recién. Muchas veces se piensa que por tener un ritmo alto la empresa está ganando mucha plata. Y normalmente cuando se trabaja mucho y el producto no tiene una renta considerable, aprox de un 50% para arriba, el equipo va a tender a correr o a desequilibrarse fácilmente porque la realidad que no es tan rentable y si no se fabrica mucho producto, posiblemente la empresa trabaje mucho y no le deje la renta que esperaba o que tenía en mente. Dificultad para escalar. Normalmente pasa en las pymes o empresas que por ahí el dueño físicamente no está. eh, Suele o tiende a costarle escalar porque básicamente se le pone mucho énfasis a productos que no dejan buena renta. El equipo corre detrás, termina pocas piezas, termina pocos productos, por ende le deja poca renta a la estructura. Normalmente el jefe, el líder o el referente está enfocado apagando el incendio y no le da la claridad o la profundidad correspondiente a proyectos nuevos, que normalmente eso es lo que hace crecer cualquier estructura y permite, o en líneas generales le permite a la empresa darle un poquito de claridad, profundidad y poder elevar el posicionamiento de la empresa. Impacto en el dueño, estrés constante, sensación de presión y pérdida del disfrute. Normalmente lo que esperamos o lo que tenemos en mente cuando abrimos una empresa es esto, es ¿por qué abrí una empresa? Y me gustaría tener tiempo para disfrutar con mi familia, para disfrutar con mis seres queridos, para poder hacer uno que otro viajecito, pero lastimosamente eso, si no está equilibrado dentro de la planta y uno no transmite con claridad, no hay un buen orden, el objetivo no es claro, es variable, eh, suele absorberlo el dueño y por el único fin que por ahí, por así decirlo, abrió la empresa o decidió afrontar ese compromiso solo, se va a volver un caos y la realidad que no lo va a disfrutar. Muchas veces suelen o tienden a razonar a decir, che, ¿para qué abrí la empresa? Pensé que iba a estar libre y la realidad es que estoy trabajando más. Pero bueno, eso es parte o consecuencia de una mala gestión o no dedicarle el tiempo prudente para hacer las cosas. Y en líneas generales, en la Argentina, en los negocios, en el mundo, si esto no cambia dentro de los próximos 6 meses, estos patrones no cambian normalmente. El negocio puede seguir creciendo en ventas, pero el nivel de presión también va a crecer. El equipo va a sentir que está trabajando más y la empresa cada vez tiene menos, porque el producto no es lo rentable que esperaba la empresa, entonces se va a duplicar el trabajo, el caos va a ser el doble y libertad no sería la palabra útil en este aspecto. Dejar de improvisar y planificar un poquitito más. Normalmente nosotros lo que hacemos en Allrike y Starcam es planificar sábados y domingos y ya, por así decirlo, dejar armada la semana. Obviamente que pueden ir surgiendo cosas en el camino y se van resolviendo a medida que van sucediendo, pero no debería ser el patrón. Dejar de improvisar y empezar a dirigir un poco. Dirigir significa entender los números, qué producto es más rentable para la empresa, qué producto no tenemos que quedar para poder fabricar, tomar decisiones con criterio, esto que mencionaba al principio, qué producto es más rentable me conviene fabricar y qué producto fabricándolo me deja arriba del 50%, qué producto terciarizo o no fabrico o simplemente hago
tipo Fasón, un paso a mano, eh, con una renta considerable de un 35%, una contribución marginal de un 35% está bien. Y construir estructura. Yo creo que siempre hay que dedicarle un poquitito de tiempo al orden y a la claridad del negocio, básicamente. ¿Qué objetivo tengo para el negocio? ¿Qué necesito? ¿Cuánto debería de gastarme para dejarlo como me gustaría? ¿Cómo considero que funcionaría bien? Que no se entorpecen procesos, que honestamente funcionaría como funcionaría cualquier negocio consciente, digamos. ¿Qué genera este cambio? Cuando un negocio se empieza a dirigir, se nota claridad. Ocurre algo muy interesante, los números empiezan de verdad a tener un poco más de sentido. Las decisiones se vuelven un poco más claras y el negocio se deja de sentir un caos. Lo más importante es que el dueño empieza a sentir dirección, se empieza a sentir un poquitito más claro. Honestamente, de verdad, ahí empieza un poco el disfrute o por ahí el sentir de que está en la dirección o el camino correcto. Esto que compartís, Clau, es clave, porque justamente, ¿no? No sé si alguno de ustedes se siente identificado con esto que está compartiendo, tienen su proyecto, su emprendimiento, su negocio, ya sea de manera tradicional o de manera online, y al no tener claridad sobre sus números, sobre su proyección, no saber a dónde va su negocio en los próximos meses, qué va a pasar el próximo año, algo que comenzaron justamente por disfrute, termina siendo un caos, termina no generándote las ganancias que vos esperás, termina no generándote la rentabilidad y tranquilidad que vos estabas esperando, por lo cual tal vez dejaste un trabajo en relación de dependencia o dejaste de tener ese ingreso seguro, entre comillas, que sabemos que eso no existe mensualmente. Entonces, quiero que me vayan compartiendo si se sienten identificados con esto que compartió Clau y si actualmente en sus proyectos sienten que le está pasando. Sienten que no tienen esa claridad en sus números, que no conocen y que no proyectan qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Quiero que me lo vayan compartiendo en el chat para también ir conociendo más su situación actual, en qué punto se encuentran. Y esto que compartía Clau, como decía, es justamente desde la experiencia. Lo está compartiendo porque lo vive todos los días. Entonces, lo importante de estar ahí presente con los números y tener esta claridad es lo que justamente te da el poder disfrutar de esos ingresos, de esa rentabilidad y poder seguir escalando tu negocio. Vamos a seguir avanzando. Yo siempre digo que tenemos dos caminos. Todo esto que viene compartiendo Claudio, ¿a quién le gustaría, que está acá en la sala, poder tener claridad de su negocio, poder conocer sus números, saber cuánto va a generar en los próximos meses, entender con claridad los objetivos, que sean medibles, poder tener CRM donde podamos controlar el paso a paso de nuestro accionar todos los días, poder proyectar cuándo es un buen momento y una buena oportunidad para hacer una inversión, cuándo es un buen momento para poder producir, para poder hacer un lanzamiento, para poder invertir en otro producto nuevo. ¿A quién le gustaría tener esa claridad, ese orden en su negocio? Yo creo que a todos. Al menos yo quiero ese orden, quiero esa claridad. Pero claro que hay que tener las herramientas correspondientes para no llevar ese control más o menos improvisando, simplemente como que estamos comenzando. Y es por eso que estamos en este espacio, porque nosotros hace mucho tiempo venimos viendo emprendedores que por años trabajan y trabajan y trabajan y siguen en el mismo lugar. Y siguen generando y gastando, sin poder tener esa solidez en su negocio. Entonces yo siempre digo, hay dos caminos. De poder empezar en ese proceso, de poder tener esa claridad de qué es lo que quiero, de cómo lo llevo adelante, de cómo empiezo a proyectar mi negocio, de cómo llevo los números, de cómo tengo claridad de lo que está pasando en mi empresa para luego poder seguir creciendo, o hacerlo con personas de la mano que ya recorrieron ese camino, que ya lo conocen, que ya lo vienen estudiando hace mucho tiempo, que ya saben cómo hacerlo. Y algo que entendí este último tiempo es que
Esto no se trata de emociones o de lo que yo creo que está pasando, sino de tener justamente los números con claridad, decir, esto está pasando, independientemente de cómo yo me sienta, de cómo yo quiera verlo, si tal vez creo que es algo positivo o no, esto me están diciendo los números. Y en base a eso, seguir tomando decisiones. ¿Se entiende esto que comparto? Ahora, hay una diferencia entre hacerlo solo o hacerlo acompañado. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos normalmente algo solo? Seguramente muchos de ustedes ya lo vienen haciendo solo. Y es más, prueba y error, te lleva más tiempo, te lleva más desgaste, porque claro, estás descubriendo lo que otras personas ya descubrieron, lo que otras personas ya vienen haciendo, lo que otras personas ya saben cómo hacer y que lo vienen implementando en el día a día, entre muchas otras cosas más. Entre los dolores de cabeza, entre los golpazos contra la pared, entre unas cuantas lloraditas que me ha pasado también en el camino. Ahora, hacerlo acompañado, ¿qué es lo que te va a permitir tener claridad, ahorrar tiempo, evitarte muchos dolores de cabeza, muchos golpazos contra la pared, tener dirección, tener un proceso guiado, un paso a paso de cómo hacerlo? Y valga la redundancia, de estar acompañado, tener un acompañamiento de personas que saben cómo hacerlo y que pueden guiarte en ese proceso. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros dentro de rutas de expansión empresarial? Justamente a través de un acompañamiento donde trabajamos tres pilares fundamentales. Uno de ellos, las finanzas conscientes. Porque como les mencioné al comienzo, nuestro negocio crece tanto como nuestro nivel de conciencia. Si nosotros dejamos de crecer, de expandirnos, también vamos a dejar de poder sostener ese resultado de expansión de nuestro negocio. Claramente que esto es algo muy profundo. Acá lo veo a mi amigo Dante, que también se forma, aprende e implementa y ha aumentado muchísimo su nivel de conciencia. Y sabemos que es algo complejo para poner en práctica, para aprender el concepto, para ver cómo es que esto afecta, porque a veces creemos que está completamente, son cosas que no están alineadas y están completamente de la mano, todo lo opuesto. Y esto claro que lo vamos a profundizar. Ahora, por otro lado, otro punto en el que nos enfocamos dentro de rutas de expansión es en el liderazgo empresarial, el saber cómo llevar adelante tu empresa, seas vos solito, vos solita, o sean 3 personas o 10 personas o una empresa de 25, 45 o la cantidad de personas que sean. Y que puedas tener ese orden y esa claridad en tus números y en cómo estás liderando a tu empresa. Y por otro lado, la espiritualidad aplicada a los negocios. Nuevamente creemos que es algo que no está relacionado para nada e influye muchísimo más de lo que se puedan imaginar. Y el tener estos 3 puntos alineados es lo que justamente te lleva a tener un negocio sólido, sostenido en el tiempo, consciente y que te permite poder escalarlo. Ahora, hay una realidad incómoda y es que la mayoría de los negocios no falla por falta de ventas. Ese no es el problema. Yo estoy segura que acá cada uno con su proyecto está vendiendo. Ese no es el problema. El problema es justamente la falta de orden. Falla por desorden, por no saber cuánto me está ingresando a mi negocio, cuánto está saliendo, cuántos son mis costos fijos, qué costo tengo de producción, y ¿Cómo eso es cobro lo el que trabajo? justamente te permite seguir creciendo. ¿Cómo? ¿Claro? ¿Cómo cobro el trabajo? Si lo financio, si la idea o la intención es solo generar un poco más de trabajo y cobrar el trabajo a futuro. Normalmente suele pasar que hay empresas que financian mucho y no me parece mal, pero hay una parte que es costo, que eso en líneas generales no tendría que financiarse y lo que está en discusión es la ganancia. Eso sí podría capaz financiarse un poco porque uno ahí apuesta a la proyección de la empresa. Entonces dice, bueno, en este aspecto yo quiero resignar un poquito de satisfacción inmediata por algo a largo plazo. Entonces no me encuentro con la renta que esperaba en este momento, sino de acá a 30 días. Y obviamente le doy una herramienta
o un poquitito más de pedal al cliente, por así decirlo, o una alternativa más de que se pueda abrir un poco más el abanico y poder trabajar juntos. Normalmente pasa eso, pero en líneas generales, por lo menos algo que trabajamos en la empresa nosotros. Eh, lo que sí se puede financiar es, por así decirlo, un poco la renta, pero todos los costos fijos y variables del mes no son negociables y no se pueden financiar. Eso es parte del costo estructural de una empresa. Así que, ejemplo, si el producto vale 100 pesos y yo gano 30, 70 pesos de los 100 son costos fijos y variables, eso no es negociable. Sobre lo que podemos charlar sobre eso, son sobre los 30. Es pagámelo a 25, 30, 45, 60, 120 días, lo que considero oportuno o la herramienta que le quiera otorgar, en este caso, el vendedor al posible comprador o prospecto. Esto que compartís, Clau, es clave para tener justamente claridad, saber qué es lo que podés negociar, qué es lo que no. Y también hablabas de cómo cobrar tu servicio y cómo darle realmente un valor que tiene tu servicio ahí afuera. Yo veo muchos emprendedores que regalan su servicio, que lo venden muy barato, que les lleva muchísimo tiempo el hacerlo, el gestionarlo, y especialmente cuando recién estamos comenzando con un emprendimiento que te lleva una gestión tremenda y que de repente la ganancia que te genera limpia no te genera ningún beneficio. Por lo tanto, ¿qué es lo que termina sucediendo? Terminas trabajando muchísimo tiempo, muchísimas horas, generando muy poco beneficio, muy poca ganancia, y es eso lo que justamente genera ese cansancio. Es eso lo que te drena, porque no te está haciendo rentable y tampoco te va a permitir seguir creciendo y escalando. Bueno, eso Ahora, es algo que sí, estamos, perdón, eso es algo que estamos trabajando recientemente en Allrack y StarCamp. Normalmente lo que suele pensar o tener ahí dentro del entorno al mercado, o cree en líneas generales, que cobrar un producto barato le va a traer una mayor venta. Y sí es posible que le traiga una mayor venta, pero en líneas generales yo, por ahí, desde mi experiencia, noto que la persona que tiende a costarle un poquitito más conseguir el dinero para comprar un producto a una persona que tiene otra posición económica y le cuesta un poco menos, o honestamente tiene una buena espalda financiera y de verdad no le cuesta conseguir el producto, eh, diferentes nichos suelen ser igual de conflictivos o no. Capaz una persona que le cuesta conseguir un poquitito más el dinero para hacerse del producto es más conflictiva que la persona que honestamente no le cuesta tanto. Y de verdad suele ser la persona que de verdad suele pagar mejor, honestamente, es menos conflictiva y más comprensiva, porque al tener otra espalda, otro conocimiento, otra mentalidad, otra visión, otra perspectiva de la vida, tiende a, por así decirlo, a compasar, a de verdad, ok, se equivocaron, uy, se demoraron, bueno, listo, no hay problema, genial. Hasta tiende o suele colaborar, cuando de la otra parte o del otro lado, la persona no colabora, claro, como le costó mucho conseguir la plata y está muy bien, eh, se pone muy exigente, muchas veces te suele faltar el respeto, comportamiento fuera de lugar, tiende a, por así decirlo, mover el avispero, pone todo el equipo a trabajar, toda gente con energía mala, por así decirlo, porque es la verdad. Detrás de ese cliente que por ahí a la empresa le representa y no lo veo que esté mal, capaz que es un producto que le deja de renta a la empresa 30.000 pesos. Y de verdad no lo veo oportuno a que esté corriendo una, dos o tres personas por esa renta. Me parece una renta muy baja. exacto. Entonces, algo que justamente, ¿qué es lo que te lleva a poder darle un valor más elevado y poder tener ese conocimiento? Elevar el nivel de conciencia tuyo y el de tu equipo.
Claro, total. el de cada dueño de negocio, el de saber el verdadero valor que tiene lo que vos estás brindando en el mercado. Y por eso las herramientas de venta son tan fundamentales. Porque, como bien vos decías, Clau, a veces sucede que la persona cree que está más barato, voy a vender más. Y conozco muchísima gente que regala su trabajo y así todo no vende. Pero justamente por no tener las herramientas y habilidades desarrolladas de venta, de O cómo por ahí lo compartir que mi no se servicio. hizo, o por ahí muchas veces lo que ha pasado y hemos corregido y hemos trabajado un poco bastante dentro de la estructura nosotros es porque no se le pone demasiado el ojo meticuloso realmente al público que quiero pertenecer, porque por ahí lo que hay que subir es un poquitito más el nivel de conciencia y darle un poco más de profesionalismo al trabajo. O sea, otorgarle un poquitito más de tiempo de calidad. Normalmente, y esto habla un poco de conciencia aplicada a los negocios, es, uno cree que dedicándole el mismo tiempo va a tener más. Y eso honestamente no pasa ni acá ni en China, no pasa en ningún lado. Si uno quiere duplicar sus ingresos, y normalmente deba de tener dos, tres o cuatro canales de conexión con el público para poder generar más prospectos y posibles ventas. Y Cuando eso es muchas veces fundamental lo que porque, pasa es eso, es, che, creo que por lo que sé o considero que por lo que aporto de valor, debería de tener, considerar o adquirir esto, pero no le estoy dando la profundidad o el profesionalismo que corresponde. Entonces, normalmente, ¿qué voy a tender a hacer? A atraer público de poca calidad. Y no quiere decir de que yo esté mal. No tengo el nivel de conciencia correcto para atraer gente de otra calidad. Básicamente no, en líneas generales no hay demasiado por ahí. Es básicamente a ver qué nicho quiero pertenecer y me comporto como tal, similar. así es. Por eso nosotros, por ejemplo, dentro de rutas de expansión empresarial, para darles un ejemplo aún más anichado en base a esto que decía Clau, nosotros sabemos que podemos ayudar a muchísimas personas a mejorar las finanzas personales, a mejorar cómo manejan su día a día, sus hábitos, su rutina, porque fuimos adquiriendo diferentes herramientas. Ahora, nuestro enfoque está en ayudar a emprendedores puntualmente a tener esa claridad en sus números, en sus negocios, en poder tener poder llegar a esos objetivos que están buscando, esa rentabilidad deseada, poder escalar su negocio. Entonces, si bien sabemos que podemos ayudar a muchísima gente, nos enfocamos en emprendedores y dueños de negocios, porque tenemos muchas habilidades, mucha trayectoria y experiencia para poder acompañarlos desde ese lugar a mejorar sus ventas, a poder conocer su público ideal, a poder conectar con esas personas, a poder conocer con claridad sus números, a tener métricas, a dejar de operar por, no sé, tengo acá mi cuadernito y anoté eso, que todavía conozco gente que se maneja de esa manera, y poder realmente dejar de improvisar, de hacerlo como un amateur y volvernos profesionales en nuestro negocio. Algo que yo siempre recuerdo es que si vamos a vender neumáticos, ser la mejor empresa de venta de neumáticos. Y si voy a dedicarme a vender artesanías, ser el mejor en el mercado vendiendo artesanías. Y lo que te permite ser el mejor en el mercado es conocer justamente tu público, tener claridad de tus números, saber lo que estás haciendo y qué es lo que está pasando para poder también llegar a tus objetivos y poder proyectar de otra manera. Ahora, este es el primer espacio de muchos que vamos a estar brindando con rutas de expansión. Con Claudio vamos a estar aportando muchísimo valor también en las redes. Seguramente muchos de ustedes nos conocen. Antes de sumarse a este espacio, también estuvieron en nuestro grupo general de WhatsApp, en nuestra comunidad, donde vamos a estar aportando valor diariamente también, videos de muchos empresarios que conocemos y que están teniendo excelentes resultados en sus negocios y que han atravesado, por supuesto, por un proceso. Entonces, la invitación que hoy tenemos para ustedes es que si sienten que en este momento su negocio merece esa expansión, ese crecimiento y es lo que ustedes están buscando, tengan la posibilidad de empezar a hacerlo de la mano de profesionales que pueden guiarlos y acompañarlos y hacerles ese proceso mucho más sencillo.
y no desde la teoría, sino que desde la práctica, desde la cancha, desde conocerlo en la aplicación, en el día a día. Y en esa sesión, que te damos la posibilidad de poder coordinar, vamos a conocer tu situación puntual. ¿En qué punto estás? ¿Qué es lo que estás buscando? Ver si es que podemos ayudarte. Puede ser que no. Sabemos que también, por más de que tengamos un nicho muy específico, un público muy puntual, no vamos a ayudar a todo el mundo. Primero necesitamos conocerte, saber qué es lo que estás buscando, qué es lo que te gustaría conseguir en los próximos 3 meses. Y de esa manera poder definirse a través de nuestra metodología, nuestra experiencia y todo lo que tenemos para aportar, podemos ayudarte. Así que, nuevamente, felicidades a ustedes por estar acá presentes, por darse la posibilidad de conocer que hoy en día tienen la posibilidad de expandir sus negocios, que tienen a dos personas con experiencia que ya lo vienen aplicando y que lo vienen transitando hace años para poder ayudarlos y hacerles ese camino más sencillo. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Como les decía, tienen la posibilidad de enviarnos un mensaje. Yo ahora les voy a compartir un link de WhatsApp para que, a ver si me deja, ahí va, para que puedan agendar una reunión, que podamos conocer su caso puntual, en el caso de que estén buscando expandir su negocio, que estén buscando hacerlo acompañados porque ya se cansaron de hacerlo por su cuenta, de no estar teniendo los resultados que están buscando. Mm, Quiero que me compartan cómo se sintieron, qué les pareció esto que les compartimos, cómo están sus negocios hoy en día. Cuéntenos de su caso puntual. Cuéntenos un poco más, de manera resumida, obviamente, para poder hablar su caso puntual y más en detalle. Haremos una sesión. Pero quiero que puedan ir abriendo sus micrófonos y compartirnos desde su negocio, cómo se fueron sintiendo, si hoy en día sienten que hoy no tienen ese orden, que no tienen esa claridad, que no saben cómo medir sus números para poder conocerlos un poco más.